Un saludo, mi nombre es Natalia García, docente de Ética y Religión del Colegio Gabriel Betancourt Mejía, y este video hace parte de la estrategia Aprende en Casa de la Secretaría de Educación de Bogotá. Y es que, como sabemos, en estos tiempos de confinamiento, el webinar se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada por universidades y diferentes instancias. ¿Por qué no? También puede ser utilizada en instituciones educativas distritales. En este caso, pues hemos creado diferentes formatos. El primer corte que vamos a ver hace parte de un trabajo interdisciplinario entre el área de religión y el área de sociales, y la profesora Esther nos va a comentar un poco acerca de este proceso. Hola, mi nombre es María Esther Rojas, soy docente del área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Distrital Gabriel Betancourt Mejía. Quiero contarles a ustedes lo que ha sido mi experiencia a través de la utilización de espacios de webinar para generar clases dinámicas virtuales para los estudiantes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Les enviamos un gran saludo, muchas gracias por su espera. Hoy vamos a hablar acerca de la reforma y la contrarreforma luterana. Entonces, les invitamos a que durante la transmisión ustedes, por favor, nos publiquen en el chat live que tenemos en este momento activo. Por favor, ustedes pueden publicar allí sus preguntas, las inquietudes que tengan, y vamos a dedicar una parte de esta emisión a responder las preguntas. Pues bien, vamos a dar inicio. Le damos la palabra a la profesora Esther para que nos envíe un saludo a nuestro grupo de estudiantes que nos acompaña hoy. Y para iniciar esta transmisión, pues quisiera preguntarle a la profesora Esther cuáles son las características de la reforma luterana. Muy buenas tardes para todos. Estoy muy contenta de estar aquí reunida con ustedes. Espero que esta clase sea muy dinámica y les permita a ustedes apropiar los conocimientos que de pronto ya en algún momento, en alguna oportunidad tuvimos el privilegio de conocer, pero en este momento vamos a ver una articulación muy importante que es con el tema religioso, con el área de religión. Qué bueno contar con la profesora Natalia acá, de verdad que me siento muy honrada y bueno, vamos adelante para responder la pregunta que me hace la profesora. En primer lugar, vamos a recordar qué es el movimiento de la Reforma. Como ustedes lo vieron de pronto en otra oportunidad, este fue un movimiento más que todo religioso, ¿sí? Recordemos que este poder iba en contra de las decisiones del Papa, de las decisiones de la Iglesia Católica. También tengamos presente que es un movimiento que se generó en pleno siglo XVI, es decir, ya prácticamente a inicios de la Edad Moderna o en el transcurso de la Edad Moderna. Tener en cuenta también que este movimiento dividió la Iglesia Católica y también dio origen a la Iglesia Protestante. Hay algo muy importante que debemos conocer, y es que Martín Lutero fue la persona que promovió este gran movimiento. Recordemos que él era un teólogo católico, agustino, alemán, y él fue el gran reformador de la Iglesia, permitiendo que el protestantismo tuviera un auge muy importante para la historia. Y bueno, ¿qué buscaba Martín Lutero? Martín Lutero buscaba, ante todo, reformar la corrupción que había dentro de la Iglesia Católica en esa época. Y hay que ver otra cosa también muy importante. Las tesis de Martín Lutero condenaban la avaricia y la sed de poder que tenía la Iglesia Católica frente a la riqueza, frente no solo al poder religioso, sino al poder político, el poder social y otros poderes que daban lugar al abuso de la sociedad en ese entonces, ¿sí? Entonces, este movimiento permitió esa gran diferencia y bueno, vamos a ver algunas características. Las características que tenía connotación, por las cuales tenía connotación este movimiento era, en primer lugar, este movimiento iba en contra del poder de la Iglesia Católica, ¿sí? Debido a la corrupción. Desafortunadamente, hoy día también
podemos ver esos rasgos de corrupción en muchas iglesias, ¿sí? Pero en este caso era con la venta de las indulgencias. ¿Qué quiere decir eso de las indulgencias? Que la gente podía ser salva o podía salvarse gracias a pagar un diezmo, una ofrenda, a pagar esas indulgencias para que la iglesia, pues obviamente con esta connotación se estaba enriqueciendo, ¿sí? Y otro de los aspectos importantes era que la Biblia debía ser la palabra y la fuente única de toda verdad, porque es que existían otras leyes que prácticamente hacían que el pueblo se oprimiera o viviera oprimido bajo mandatos, bajo leyes que definitivamente no tenían nada que ver con las Sagradas Escrituras. En ese entonces, pues la Biblia no era la palabra total era lo que designara el poder papal. En ese orden de ideas, pues para Martín Lutero la iglesia no debía tener bienes materiales como los que ostentaba, tenían muchas riquezas y todo gracias al pago de indulgencias para la salvación de los pecados. Eso era lo que creía la gente, pero Martín Lutero no lo creía y por eso él siguió adelante con sus tesis. Otro aspecto que a Martín Lutero le disgustaba muchísimo era que la Iglesia Católica adoraba muchísimo las imágenes, que el crucifijo, que la Virgen, que el santo, que una cosa, que la otra, ¿sí? Entonces la iglesia estaba llena de imágenes por todo lado y los fieles tenían que adorar esas imágenes, también otorgarles ofrendas y todo ese asunto que hacía que la iglesia cada día se enriqueciera más. Y así, otro aspecto era que habían demasiados sacramentos y los fieles tenían que pagar para que se les diera ese privilegio del sacramento, pero él decía, el sacramento más importante es la comunión y el bautismo, no tienen por qué haber más sacramentos, esos son los más importantes y son por los que los fieles deben tener la fe prácticamente. Y en ese sentido, la fe sería el único modo de salvación de todos los pecados cometidos. Y, profe, ¿en dónde se encontraban sustentados los principios que regían este movimiento? Lo que tú nos mencionabas tal vez hace un momento acerca de las tesis de Martín Lutero. Exacto, esas tesis de Martín Lutero o esas ideas, esos pensamientos de Martín Lutero, él logró consignarlos en sus 95 tesis. Como ustedes pueden ver ahí, Martín Lutero está colocando con un martillo y unos clavos todas las tesis que logró editar o logró imprimir y darlas a conocer, difundirlas por toda Alemania para que los fieles tuvieran conocimiento de cuáles eran esas tesis y cuáles eran esas ideas que él tenía acerca de la Iglesia Católica, ¿sí? Y prácticamente lo que contenían esas tesis eran lo que acabé de hablarles, ¿sí? Que la venta de las indulgencias, que eso se había convertido en un negocio para la Iglesia Católica y por esta razón se habían enriquecido de manera importantísima. Otro aspecto que estaba incluido ahí, pues obviamente condenar la adoración a las reliquias, a los monumentos y a todo tipo de imágenes, ¿sí? Y la eliminación de los sacramentos que realmente no eran tan necesarios para la vida de los fieles, sino los únicos que eran la comunión y el bautismo, pues los únicos para que ellos pudieran fortalecer su fe en el Señor. Ah, perfecto, profe, muy interesante. Bueno, acerca de todo lo que tú nos has comentado, a mí me gustaría dialogar un poco acerca de los antecedentes de toda esta reforma que tú nos estás comentando, y es que definitivamente, pues si bien con Martín Lutero se hace una ruptura muy fuerte para la historia en Europa, pues podría decirse también que desde el año 325 después de Cristo ya se habían dado algunas discusiones. A estas discusiones pues se les llamó concilios,
Y fueron discusiones en las cuales se pensaba por dónde organizar la doctrina católica o si son cristianos, pero también antes habíamos tenido otra ruptura, y es que los judíos, pues digamos que son el pueblo que venía desde el Antiguo Testamento, pero con la llegada de Cristo se va a producir una división de este pueblo. Entonces aquí vamos a tener un grupo de seguidores de Cristo, a quienes se les va a llamar cristianos, y otro grupo que definitivamente considera que no es ese digamos, el referente que ellos estaban esperando, así que ahí hay una primera división. Pero luego sobre esa división, 300 años después, se va a discutir sobre estos principios del cristianismo. Ahí se organizan unos concilios. Esto va a suceder principalmente en Roma. Recuerden que toda la historia al inicio del catolicismo pues está situada en Roma, y particularmente con el emperador Constantino, ¿no? Entonces ahí va a empezar toda la historia de la iglesia católica. No obstante, en el año 1054 hubo otra ruptura muy fuerte. A esta ruptura se le llamó cisma. Este cisma religioso hizo que la iglesia cristiana católica se dividiera entre las iglesias ortodoxas, los cristianos y los católicos. Entonces aquí tenemos otras tres divisiones. Tenemos otro personaje importantísimo que es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, más o menos en el año 1180, 1181, se había dado cuenta de esto que nos dijo Lutero, ¿no? Y es que decía San Francisco de Asís, bueno, en algún momento en la historia la iglesia perdió su sentido original. Para San Francisco de Asís, pues el sentido original de la doctrina cristiana, pues se encontraba, era definitivamente en la Biblia, en la lectura de la Biblia, en el análisis de esta y en los principios del cristianismo primitivo. Pensemos en el año 100 después de Cristo. Sin embargo, pues San Francisco de Asís no tuvo mucho eco, no fue como muy escuchado. Entonces, a pesar de que estas ideas ya estaban, pues no fue tan escuchado en su momento. Yo pienso que lo que sucedió con Lutero es que Lutero tuvo algo que lo hizo muy particular, y es que Lutero contó con la imprenta. Y claro, contar con la imprenta era la posibilidad de que la gente accediera. Claro, lo que sucede también es que debemos entender que estamos hablando de un momento histórico en el que la gente no podía acceder a los libros, en el que la Iglesia Católica y particularmente los papas tenían el poder sobre la Biblia. Entonces, una misa era una ceremonia en la cual solamente el Papa podía leía en latín, así que nadie entendía. La gente iba a una misa porque sabían que allí había una posible conexión con Dios, pero en realidad nadie sabía qué se estaba diciendo. Lo que hizo Lutero y lo que lo diferenció fuertemente respecto a Lutero, pues es que definitivamente él dio a conocer a todo el mundo. Mejor dicho, si Lutero lo pensáramos en esta época, pues Lutero hubiera sido el que hubiera usado los hashtags del Instagram, el que hubiera usado el Facebook para decir que el mensaje era otro. Así que eso fue lo que hizo Lutero con la imprenta. En su momento lo que él hizo fue imprimir, traducir todos estos documentos, traducirlos del latín al alemán. Recordemos que Lutero pues es alemán, entonces creo que eso fue un fuerte inmenso de Lutero, porque a diferencia de otros que antes ya habían dicho que la historia de la iglesia tenía errores, pues Lutero contó con la imprenta. Y bueno, a Lutero pues hay que pensarnos, otro personaje muy clave de esta historia es Calvino. Y Calvino pues también se encuentra en este escenario europeo. Estaba pues como estudiante de teología en la Universidad de la Sorbona en París, y lo interesante de Calvino es que él empieza a hacer un estudio minucioso de la Biblia, y él es el que va a decir, sí, estas ideas que está diciendo Lutero son ciertas. La iglesia en algún momento perdió su rumbo,
Entonces decía Lutero y Calvino, pues sucede es que en ningún momento la Biblia dice que haya que utilizar imágenes. Entonces esta va a ser una discusión muy fuerte que va a dar Lutero y Calvino. O sea, no, las imágenes no son de la iglesia, las imágenes son una creación de la iglesia católica, pero no está esto en la Biblia. Entonces, desde el estudio que hacen ellos de la Biblia y desde las traducciones que van a mostrar, es que van a poder decirle a la gente que definitivamente hay que hacer pues todo un cambio. Por eso a esto se le llamó la Reforma. Sí, pero qué bien. Definitivamente Lutero, Calvino, San Francisco de Asís, ellos fueron unos líderes indiscutibles para lograr esta reforma. Y como todo líder, como lo hemos visto hoy día, tiene sus oponentes. Yo supongo que ellos tuvieron sus oponentes. Esa es mi pregunta. ¿Cuáles fueron los oponentes de Lutero y Calvino en especial? Y también, ¿cuáles fueron esas consecuencias por este movimiento que ellos lideraron? Bien, profe, me gusta muchísimo tu pregunta porque sí, debemos recordar que hubo un oponente muy clave de Lutero y Calvino, y es que hacia este tiempo, que es como más o menos el año 1503, el papado estaba en manos de una familia española que se llamaban los Borgia, y el papa se llamaba Alejandro Borgia. Entonces, estos papas, pues en realidad hacía bastante rato habían perdido, digamos, el sentido de lo que había sido el cristianismo primitivo. Pensemos en el año 100, decía yo hace un momento. Y lo perdieron porque básicamente ellos lo que les interesaba era tener el poder, era que desde la iglesia pudieran generar un poder. Así que estamos hablando de un tiempo en el que religión, poder y política son una sola cosa. Entonces, este papado, los Borgia en especial, que sería interesante que más adelante los muchachos pudieran hacer como esta búsqueda de quién eran los Borgia, porque no era como el Papa Francisco o los últimos papas que han existido, que son papas digamos, de estar un poco más cercanos de la gente, son papas que se han pensado como desde otros lugares. No, estos en particular, los Borgia, en el 1500, pues tenían el poder, y así que todo aquel que no hiciera caso y que no hiciera lo que ellos decían, pues perfectamente eran castigados o lanzados. Estamos hablando de la época de la Inquisición también, ¿no? O sea, todo aquel que no haga caso y que no se comporte acorde a lo que dice el Papa, pues para la horca, para la persecución. Así que esto no es una historia pues de amabilidades y de acuerdos, pues realmente es una historia de mucha violencia. Aquí todo aquel que no hacía caso, pues de una vez lo iban ejecutando. Así que bueno, pues estos fueron los principales oponentes. Y a la vez entonces que se creó la Reforma, a la vez que Lutero y Calvino, cada uno desde su lugar, estaban tratando de demostrar lo que en realidad eran los cimientos de la Biblia y de la doctrina, pues de otra parte se generó todo un movimiento que se llamó la Contrarreforma. Y la Contrarreforma pues principalmente estuvo liderada por los papas, y en cabeza, por supuesto, de Roma, que es donde está en la actualidad la Capilla Sixtina, la Cúpula de San Pedro, estos lugares que por demás son lugares muy ostentosos y que fueron construidos, entre otras cosas, por las indulgencias, ¿no? Por la digamos, imposición de impuestos y una serie de asuntos para que la gente pagara por. O sea que estas obras, que en la actualidad son obras de la historia universal, patrimonio histórico, pues en su momento fueron construidos pues bajo las indulgencias y bajo una cantidad de exigencias que la gente de la Reforma decía que esto no debía ser así. O sea, en realidad Cristo no fue un hombre digamos ostentoso o del poder, sino que más bien digamos era alguien de la gente, ¿sí? Entonces aquí se había perdido un poco, digamos, ese sentido que fue exactamente, sí.
Sí, bueno, qué bien. Bueno, otra cosa muy importante, a mí Ujú. me gustaría muchísimo saber qué pasó con la organización social y política de Europa durante la Reforma y Contrarreforma, siendo esta Contrarreforma como esa reacción contraria, Ujú. reacción que tuvo la Iglesia Católica en contra de esta reforma. Yo me imagino que algo tuvo que haber cambiado. Bueno, uy, sí, bastante, bastante, la verdad que sí. Yo creo que aquí sí definitivamente tenemos que irnos a los mapas para entender un poco. Y es que, bueno, aquí ustedes observarán, estamos haciendo una mirada desde Maps, este es el continente europeo, y lo que va a pasar con la reforma y la contrarreforma es que el continente va a quedar dividido. Entonces, todo esto que hablábamos hace un momento de Lutero y Calvino, pues va a ser fuerte, muy fuerte, pues primero en Alemania, que es donde está Lutero haciendo la traducción de la Biblia, entonces ya los alemanes van a conocer de primera mano la Biblia en su idioma, pero también Calvino, que decíamos hace un momento, es un teólogo francés, pues va a ser muy perseguido, entonces él se va a ir hacia Ginebra. Entonces, si ustedes van observando aquí el mapa, digamos que todo el movimiento de la reforma se va a extender por todo lo que es Europa del Norte, digamos los países nórdicos, Inglaterra, el Reino Unido, Irlanda, digamos que esas van a ser las zonas más fuertes de extensión de la reforma. Pero como decía hace un momento, el mapa se nos divide, ¿por qué? Porque es que en Italia, particularmente en Roma, pues va a estar todo el movimiento de la contrarreforma y en España también. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Y ahora si lo pensamos un poco para nuestro país, porque de pronto algunos dirán, bueno, sí, todo esto pasó en Europa y eso qué tendrá que ver con nosotros. Eso hace unos días hablábamos de lo que pasó en Colombia en los años 1600. Pues bueno, aquí nos van cruzando varias historias y es que pues cuando va a suceder todo el proceso de la colonización, los países nórdicos son los que van a llegar a la zona de Norteamérica, es decir, Estados Unidos, Canadá. Así que Estados Unidos y Canadá, desde los años 1500 y 1600, ya tenían una fuerte incidencia de todo el movimiento de la contrarreforma. Aquí van a surgir unas iglesias que son las iglesias calvinistas y las iglesias luteranas, que son las iglesias que son seguidoras de todas estas ideas que se dieron durante la reforma. Por el contrario, toda la parte de Sudamérica, más o menos desde México hacia abajo, pues nosotros fuimos colonizados fue por los españoles, pero pues los españoles no hacían parte de la reforma, sino de la contrarreforma. Por eso es que en Colombia y hasta buena parte de la década del 90, pues la principal incidencia fue de las ideas de la contrarreforma. O sea que aquí nosotros duramos en el oscurantismo hasta 1991. O sea, hasta el momento en el que la Constitución Política de Colombia declara que es la posibilidad de creer en otras cosas. Entonces imagínense, si en los años 1500 Lutero y Calvino estaban haciendo este movimiento de la reforma en Europa, a nosotros todo ese movimiento nos va a llegar casi que en 1991, porque nosotros acá a Colombia llegaron los conquistadores españoles cuyos referentes era la contrarreforma. Por eso es que en la actualidad en Cartagena de Indias, por ejemplo, que fue donde llegaron los conquistadores, está el Museo de la Inquisición, que para aquel entonces no era un museo, pues es que de verdad era que ahí mataban a la gente, porque decía hace un momento, aquí estos no son historias amables, estos son historias de mucha violencia y pues bueno, digamos, es un poco como para hablar y hacer ese comparativo entre Europa, Colombia, la conquista. Digamos, acá hay muchas historias también cruzadas. Sí, qué interesante. A mí me parece importante, bueno, te voy a hacer un paréntesis ahí, Claro que hacer sí, mención, sí, hacer mención no solamente a lo que fue el proceso de Inquisición en Europa y aquí en América,
porque fue una condición bastante fuerte para nuestros indígenas. Y también me gustaría muchísimo mencionar que precisamente con la Contrarreforma, a través del Concilio de Trento, ¿sí? Que fue el concilio, la reunión de los obispos y de las altas jerarquías eclesiásticas que se reunieron para defender sus dogmas, sus doctrinas y poder reinventarlos o no tanto reinventarlos, sino reacondicionarlos a través de la fuerza. ¿De la fuerza mediante quién? Mediante la Inquisición, porque fue mediante el Concilio de Trento que se estableció la sagrada, entre comillas, sagrada institución. También se estableció otra acción que fue bastante fuerte, que fue la creación del índice de libros. Resulta que esta parte es bien importante porque se estaban gestando procesos de concientización, procesos por lo menos con la época, que era una época de iluminismo, sí, prácticamente, y se estaban gestando autores muy importantes, ideólogos, filósofos, que escribían libros que estaban en contra de la iglesia. Y esto fue también una reacción de la Iglesia Católica para crear ese índice de libros prohibidos. ¿Qué era esto? Pues quemar todos esos libros que iban en contra de la Iglesia Católica, que promulgaban bases en contra de la fe católica. Y esto fue algo que fue bastante sorprendente porque hubo muchos literatos, muchos filósofos, muchos ideólogos que tuvieron también una fuerte persecución por parte de la Iglesia. Y, sí, y en cuanto a lo que tú decías, Natalia, de la promulgación de la Constitución del 91 por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, es muy importante tener en cuenta que definitivamente en la última constitución antes de la del 91, que era la de 1886, hasta 1991, prácticamente más de 100 años, viviendo en una república prácticamente confesionalista, prácticamente donde la Iglesia Católica tuvo todo el poderío, tuvo una relación directa con el Estado frente a la educación, a la economía, a la política, en todo aspecto. Y definitivamente con la Constitución del 91 también se cae ese poder. Fue algo muy importante para generar procesos de libertad religiosa, ¿sí? Como defender ese derecho tan importante de la libertad religiosa que tenemos todos los seres humanos. Y este artículo, esto se consagró en el artículo 19 de la misma Constitución, en donde establece que precisamente toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla de manera tanto individual como colectiva. Sí, sí, realmente. Esto es bien, bien interesante, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Darle como ese espacio de participación a las iglesias, no solamente a la Iglesia Católica que tenga el poder, sino dar esa apertura a las demás iglesias, es lo que ha llevado prácticamente a que hoy día existan muchísimas vertientes de la misma religión, de la misma corriente católica, cristiana, emergen una cantidad de corrientes que si nosotros vamos de un lugar a otro vamos a encontrar muchísimas iglesias de este tipo, tanto anglicanas, calvinistas, como... A ver, por aquí teníamos otra pregunta. Dice acá Nicolás Quitián, ¿quién creó los derechos de las religiones? Bueno, no sé si de pronto Nicolás se estará refiriendo a lo que hablábamos hace un momento de la Constitución Política de Colombia. Decíamos que el derecho al libre pensamiento pues está fundamentado en todo lo que nos permitió pues la Constitución Política y la proclamación de los derechos humanos. Sí, y a esa parte es bueno agregarle que anteriormente esto era muy difícil, ¿sí? Lo que encaminó a esa tolerancia religiosa fue precisamente la promulgación de los derechos humanos, que fue en el año de 1948, y a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establecieron derechos de primera generación, segunda generación. Los primeros fueron los derechos
inherentes al ser humano. Ya los segundos, de segunda generación, ya vienen las libertades religiosas, los derechos, las libertades que tienen que ver con la paz, con la espiritualidad, ¿sí? Entonces, eso, a partir del año 1948 es que se empiezan a promulgar esos derechos. Juan Manuel González Gordillo dice, ¿por qué se mataban? Dice, ¿se mataban a las personas por no creer en esa religión como tal? Bueno, pues casi, ¿no? Es decir, todo este proceso de la Inquisición sí es un proceso que estuvo muy relacionado con el castigo a todo aquel que no creyera pues en lo que establecía en su momento la Iglesia Católica. Sí, pero desafortunadamente en esta Inquisición, en la implementación de este proceso tan macabro, se llegaban a acciones como la tortura y se torturaba de una manera inhumana personas que se oponían al pensamiento religioso y negaban la fe cristiana. Y a través de esa tortura, muchas veces se llegó a la muerte de algunas personas. Bueno, no. Bueno, acá hay otra pregunta que nos hace Ana Marcela Arias. ¿Cómo afectó a la Iglesia la reforma y la contrarreforma? Bueno, pues básicamente podríamos decir que quedó dividida. Hasta el día de hoy, esa división que sucedió en el año 1500, pues no se ha terminado. Es decir, la división continúa. O sea, en la actualidad tenemos, por ejemplo, en Europa, que es el mapa que estábamos mostrando, siguen habiendo sectores y países que tienen las iglesias ortodoxas y eso es una línea. Lugares donde se tienen las iglesias luteranas, las iglesias calvinistas, que son las que son seguidoras de la Reforma. En Roma, pues el Vaticano, claro, ha habido algunos cambios históricos, ¿no? No podemos decir que en este momento el catolicismo de hoy no es el mismo del año 1500. Evidentemente, con todo el tema de los derechos humanos, pues hace bastante tiempo que se derribó todo el asunto de los castigos, como el de la Inquisición. Claro, están los derechos humanos de por medio. Tenemos otra iglesia católica, pero el caso es que continuamos en estas divisiones. Estas no son divisiones que se hayan finalizado, ¿no? Bueno, aquí nos siguen enviando preguntas. Dice, profe, dice Camila Cuña, ¿por qué antes no teníamos tanta libertad como ahora? Digamos, antes se consideraba la esclavitud en los derechos políticamente y a veces en la religión. Bueno, pues pienso que si lo miramos desde el punto de vista de la constitución política y los derechos humanos, pues son estos derechos y esta constitución la que nos permite, digamos, tener otro tipo de derechos y libertades a la hora de creer. Bueno, creo que tal vez a ello se refiere Camila. Y tenemos por acá otra pregunta de Samuel Esteban Reyes Uribe. ¿Es cierto que anteriormente los papas podían tener pareja y concebir hijos? Creo que de ello nos había hablado un poquito Esther hace un momento, ¿no? Sí, esa parte es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que si anteriormente había papas, por ejemplo, los Borgia eran familias, ¿sí? Y esas familias, pues, de hecho, allá se veían unas situaciones familiares bastante polémicas que, bueno, ahorita no vamos a entrar en detalles, ¿sí? Pero algo que estableció la Iglesia con ese punto de la contrarreforma fue el celibato sacerdotal, ¿sí? Bueno, ya estaba antes, ¿sí? Porque son leyes inventadas por la misma Iglesia, porque no fueron leyes que estaban establecidas en la Biblia, ni mucho menos. Por eso Martín Lutero también se oponía a ese celibato sacerdotal. Decía, bueno, ¿dónde dice que una persona que predique la palabra de Dios no pueda tener una familia, no pueda casarse, ¿sí? Pero estas fueron leyes que se establecieron en la Iglesia como para establecer un compromiso. El compromiso era que ese celibato era un voto, ¿sí? Un voto que obligaba a los sacerdotes a permanecer en esa castidad, pero así mismo ese voto no era un dogma de fe, ¿sí? No era una verdad absoluta, simplemente era una imposición de la Iglesia Católica, pero por parte de quien la aceptaba, generaba un compromiso. ¿Y cuál era ese compromiso? Servirle a Dios, a la Iglesia y a la sociedad, a la comunidad en general.
a través de la castidad, ¿sí? Ellos debían preservarse puros y ya paré de contar, pero eso fue una imposición de la iglesia y eso fue lo que logró también Martín Lutero establecer en sus 95 tesis, dentro de ellas, para que pudiera ser eliminada. Aún a nuestros tiempos, todavía la Iglesia Católica está como en el debate. Bueno, profe, pues creo que básicamente hasta aquí hemos abordado como digamos, los propósitos que teníamos con esta clase integrada de ética y de ética, religión y ciencias sociales y políticas. Entonces, pues, profe, muchas gracias por participar en este espacio. Les agradecemos también pues a las personas que estuvieron participando, a quienes nos acompañaron hoy. Sí, bueno, Natalia, yo también te agradezco a ti muchísimo la invitación, la disposición, te agradezco este interés tan enorme por articular estos dos temas tan importantes y espero realmente que los estudiantes también lo hayan aprovechado y les sirva muchísimo para su vida, porque esto hace parte de nuestra realidad. Estos procesos pedagógicos han sido muy interesantes y muy importantes, ya que los estudiantes pueden participar tanto de manera sincrónica como asincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista sincrónico, el estudiante puede participar a través de sus preguntas, dudas, inquietudes y aportes. Y de manera asincrónica pueden participar cuando el estudiante lo considere pertinente en el tiempo necesario para él. Desde otro punto de vista, desde el punto de vista interdisciplinar, Webinar ha sido un espacio que genera una flexibilidad en el trabajo del papel docente. ¿Qué quiere decir esto? Que los docentes podemos articular desde diferentes materias cómo puede llevarse a cabo un buen trabajo flexible, dinámico, que sea asequible a los estudiantes y pueda facilitar también en ellos su capacidad de aprendizaje. Un ejemplo de ello sería la articulación que hicimos con la profesora Natalia García, docente del área de religión, y pudimos trabajar un tema específico desde las diferentes áreas o desde los diferentes aspectos histórico, cultural, religioso, y de esta manera entregar al estudiante un concepto desde una sola clase. ¿Eso qué quiere decir? Que el estudiante ha dinamizado sus saberes, nosotros hemos entregado al estudiante un saber para que él pueda llegar a un mejor aprendizaje y nosotros podamos generar procesos educativos flexibles tanto para el docente como para el estudiante. Muchas gracias. A continuación, los dejo con un pequeño tutorial acerca del uso de esta plataforma. Bien, ya para terminar, vamos con la parte técnica de este proyecto. Antes de ingresar a la plataforma de StreamYard, es necesario tener configurado una cuenta en YouTube. Esta cuenta ustedes la pueden crear a través de Gmail, de Google. Google ofrece estos servicios. Cuando se tiene el correo, por lo general ya hay una cuenta configurada de YouTube. Por ello, en este momento estamos desde mi página de YouTube, que es desde donde vamos a hacer esta prueba. Bien, una vez creada la cuenta en YouTube, vamos a dirigirnos hacia www.streamyard.com, que es la plataforma desde la cual se hace la transmisión. Aquí entonces ustedes, lo ideal es que para iniciar la cuenta utilicen preferiblemente correo electrónico desde el cual tienen la cuenta en YouTube. Vamos a darle iniciar e inmediatamente la plataforma va a enviar un código al correo electrónico. Perfecto, en nuestro correo electrónico entonces ya aparece un código de 6 dígitos. Nos dirigimos nuevamente a la plataforma, digitamos los números que han llegado al correo electrónico y le damos ingresar. Perfecto, aquí nos pregunta por la destinación. La destinación es el lugar desde el cual se va a hacer la transmisión. Entonces vamos a darle acá canal de YouTube. En esta parte nuevamente vamos a digitar el correo electrónico.
Si es el correo electrónico desde el cual se ha creado la cuenta de YouTube, inmediatamente va a quedar vinculado. Bien, en este momento me voy a dirigir a la cuenta que yo tengo previamente creada y que es la que está vinculada a mi canal de YouTube. Y este sistema realmente es muy sencillo de utilizar. Vamos a darle crear para crear un en vivo. Aquí ya me aparece la cuenta de YouTube, le doy a agregar, vamos a crearle un título, entonces versión de prueba. Perfecto, aquí puedo colocar una descripción, vamos a darle privado porque esta es una versión de prueba y aquí vamos a programar la fecha. Luego vamos a insertar una imagen que será la imagen de nuestra clase. En este caso yo ya tenía una previamente hecha, prueba streaming, ustedes la pueden configurar de acuerdo a lo que se quiere en la clase, al tema de la clase. Y ya tenemos entonces una imagen, vamos a colocar una fecha, entonces 8:15 de la mañana y damos crear. Perfecto, aquí entonces ya tenemos versión de prueba y ahora si me dirijo a mi canal de YouTube, vamos a YouTube Studio. En YouTube Studio voy a dirigirme a la parte de videos, aquí vemos en directo y en directo fíjense que ya nos aparece, dice versión de prueba, vamos a ingresar a la versión de prueba. Y acá entonces podemos, si se fijan, enlace del video, doy clic, me abre una nueva pestaña y ya aparece en YouTube que hay un streaming que se encuentra en programación. Entonces este link que se encuentra acá es el link que se le puede compartir a los estudiantes dándole fecha y hora en la cual se realizará la transmisión. Ahora vamos a regresar a StreamYard y en el momento en que yo voy a crear la transmisión, entonces entro al estudio. En estudio entonces aquí hay una pequeña prueba de inicio en donde nos muestra la cámara, nos muestra el sonido, coloco mi nombre y le doy a entrar al estudio. Perfecto, este es el estudio desde el cual se va a realizar la transmisión. Ahora vamos a darle adicionar y ahora aparezco en la pantalla principal. Esta pantalla que observamos acá es la que va a aparecer durante la transmisión. Ahora quiero invitar otras personas, entonces doy aquí invitar, copio y este link será el link que yo puedo enviar a través de correo electrónico o de WhatsApp. Yo por ejemplo utilizo WhatsApp Web, entonces comparto este vínculo y a la persona que invite pues le va a aparecer un inicio como el que tuve hace un momento donde aparece prueba de audio, prueba de video, no requiere instalación de ninguna app. Y cuando tenemos otra persona invitada, cuando la persona se conecte nos va a aparecer aquí otra pequeña pantalla. Perfecto, después de haber enviado la invitación, vemos acá como ya tenemos un invitado. Entonces con nuestro invitado nos va a aparecer otras opciones de configuración de pantalla. Perfecto, ahora que tengo mi invitada, entonces vamos a compartir pantalla. Previamente tengo unas imágenes listas, por ejemplo esta, doy compartir. Perfecto, me devuelvo a StreamYard y fíjense que ya se encuentra la imagen. Puedo añadir la imagen Después de añadir la imagen, puedo entonces hacer que los dos invitados
o las dos personas que aparecen en pantalla, mientras que hablamos va a aparecer la imagen, o puedo hacer que solamente la persona que habla aparezca con la imagen, es decir, la imagen se va a volver más pequeña, o también puedo hacer que solamente aparezca la imagen en un momento. Así que son diferentes maneras de jugar con la pantalla y con las personas que se encuentran apareciendo durante la transmisión. Bien, una vez me siento lista para salir en vivo, entonces vamos acá, ir en vivo, ir, y justo en el momento en que le damos, observemos dónde está nuestra prueba. Y una vez inicie la transmisión, se va a activar el chat de YouTube Live. Ustedes pueden, durante la transmisión, agregar los comentarios o quitarlos, que es lo que ha aparecido en diferentes emisiones. Una herramienta bien interesante es el chat en vivo que tienen los YouTube Live. Entonces observemos a la derecha, durante la transmisión del conversatorio virtual acerca del Islam, fíjense aquí a la derecha todos los comentarios que publicaron los estudiantes, que básicamente son preguntas. Por supuesto, pues ellos recibieron unas indicaciones antes de iniciar con la transmisión. Se les pidió que publicaran sus preguntas, sus comentarios, y observen entonces cómo esto se convierte en una herramienta bien interesante de participación durante la emisión. Observemos otra transmisión en directo. Aquí también los estudiantes están participando. Observen el chat en directo. Y a la vez, durante la transmisión, entonces se van tomando las preguntas que los estudiantes están presentando y salen en pantalla. Entonces observen cómo se puede hacer este tipo de interacciones con las diferentes apreciaciones y opiniones que los estudiantes comentan. Observemos, por ejemplo, en la transmisión de Reforma contra Reforma Protestante, cómo vamos haciendo un juego entre la conexión de los participantes y las imágenes que allí aparecen. También podemos ingresar mapas o conectarlo con Maps e ir interactuando con estos. Aquí también hicimos una interacción con las diferentes opiniones que publicaron los estudiantes en el chat live. Así que esta plataforma permite hacer diferentes movimientos, diferentes juegos con la pantalla, con las imágenes, con los comentarios que van a hacer las personas durante la transmisión, y también podríamos colocar algunos banners, por ejemplo este. Puedo crear un banner y todo esto va a estar apareciendo durante la transmisión. Así que se trata un poco como de jugar con todos los elementos que nos aparecen acá. Vamos a remover de pantalla nuestro invitado y quedo nuevamente yo sola. Perfecto, esta ha sido una emisión de prueba. Cuando considero que ya es momento de finalizar la emisión, damos aquí. Perfecto, nuestra emisión ha finalizado. Regresemos a YouTube Studio, videos, y cuando ha finalizado inmediatamente queda grabada.
Aquí ustedes van a poder hacer cambio de título, cambio de la miniatura y de esta manera nos habrá quedado configurada. Regresemos a StreamYard y bien, cuando regresamos encontramos acá todas las grabaciones que se han hecho, las transmisiones en vivo. Si quiero, puedo por ejemplo hacer una descarga del video y una vez ha sido creado, pues si esta emisión se borrara, vamos a observar que en YouTube la versión va a permanecer. Perfecto, regresamos nuevamente a nuestra página principal, vamos a YouTube Studio, videos en directo y observen, la versión de prueba se encuentra allí. Finalmente les invito a hacer uso de esta herramienta que es bien práctica para hacer conexiones en vivo